como sabemos, el gobierno anunció anoche el paquete ya definitivo, el puntillazo final al toro de la desaceleración, por llamarlo así, con medidas ya tributarias, de reducción tributaria, algunas medidas de impulso fiscal adicionales, incluso algunas laborales. Estamos con Alonso Segura, ministro de Economía. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, se atrevieron a reducir impuestos, eso me parece muy bien, muy bien. Ahora, en realidad, bueno, se ha reducido el impuesto a la renta 2 puntos a partir del próximo año y 2 puntos más, creo, dentro de 3 años o 2 años, ¿no? Pero al mismo tiempo se aumenta el impuesto a los dividendos, o sea que a la larga no se modifica la tasa, es decir, en el neto. A ver, Jaime, para aquel que distribuye utilidades, la tasa no se mantiene, pero lo importante en la medida es que queremos dar un incentivo claro a la reinversión, ¿no? Aquellos que apuesten por la reinversión van a ver su tasa descendiendo, ¿no? 28% el próximo año, 2 años después baja un punto, 2 años después baja otro punto, ¿no? Chile ha subido, pero Chile estaba ¿en cuánto estaba? ¿En 22? ¿En 25? En 20, sí, ha subido a 25, sí. O sea que nos estamos todavía por encima de Chile, en realidad. No, en realidad Chile está subiendo, estamos convergiendo, ¿no? Y Chile lo que está haciendo es subiendo impuestos en general. Nosotros estamos bajando impuestos. Pero todavía no nos encontramos, bajamos, pero todavía no estamos al nivel. No, lo que pasa es que su tasa de dividendos es mucho más alta. Su tasa de dividendos es más de 15%. Entonces ellos están por encima, ¿no? Con la tasa combinada. En realidad lo que hemos hecho, estamos convergiendo al nivel promedio de los países que son miembros de la OECD. De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que tiene una tasa promedio de entre 25 y 26. Entonces yo no puedo entender cómo puede ser cierta esa información, si el gasto público en los países de la OECD es muchísimo más alto que en el Perú. En los países europeos es más o menos el 50% del producto, acá es 20% del producto. ¿Cómo puede ser que los impuestos sean menores que acá? Eso es algo que no hace sentido. Lo que pasa es que estás hablando del impuesto a la renta corporativa. Hay otros impuestos que en el Perú, por ejemplo, son muy bajos. Los impuestos a la propiedad, por ejemplo, son bastante más altos en países desarrollados que en Perú. Los impuestos a las personas naturales también son más altas que en el Perú en promedio. En Perú los hemos reducido porque son más altos que el promedio de la región, ¿no? Pero es otra composición de impuestos. Además tienes impuestos que son lo que se llaman en algunos casos estatales, etcétera, ¿no? Entonces es una estructura diferente. Y han reducido el impuesto a algunos tramos del impuesto de renta naturales. Pero ¿qué tramos? Digamos, los que llegan, porque según he leído, los que ganan hasta 4.000 soles mensuales van a percibir menos, sí, no. van a pagar menos. Hemos hecho muchas cosas, Jaime. Como anuncié públicamente, este conjunto de medidas para impulsar crecimiento y competitividad tenía 2 componentes. Una parte se anunció antes del viaje del presidente Humala, la segunda parte venía ahora, ¿no? Y tenemos medidas de todo tipo, de corto plazo, de mediano plazo, impulso fiscal para los siguientes cortos meses, cierre el año, comienza el próximo, medidas de gasto para el 2015 y asegurar que digamos, la economía va a converger a tasa de crecimiento potencial, medidas de promoción de inversiones y de crecimiento, el proyecto de ley que está en el Congreso en este momento, que se envió hace unos días, y después tenemos un conjunto de medidas tributarias, como señala el régimen de jóvenes y otras medidas que hemos lanzado. Es un paquete muy comprensivo y el tamaño del impulso fiscal es de más de 2% del PBI, o sea, es realmente monumental. Entonces creo que, y como dices, es la primera vez, te diría no sé si en décadas, pero que se lanza un conjunto de medidas tan comprensivo y tan significativo, ¿no? Yendo a tu pregunta puntual sobre impuesto a la renta de personas, lo que hemos hecho es la primera escala, las 7 UITs de exoneración se mantienen, la primera escala, en vez de ser 15, el primer tramo por 5 UITs baja, y de ahí le damos progresividad diferente. Eso se va a ver cuando se remita el proyecto de ley al Congreso. Lo importante es que los contribuyentes de renta, básicamente ninguno va a pagar más impuestos, todos se benefician con menores impuestos, más los que están... Todos los más altos. Los más altos se van beneficiando menos, evidentemente, los que están más abajo se benefician significativamente más. No es que solo los que ganan entre 2.000 y 4.000, los que ganan 6.000 también se benefician, los que ganan 8.000 también se benefician, 12.000 también se benefician. A manera de ejemplo, una persona que gana 4.000 soles mensuales antes pagaba un impuesto anual de más o menos 3.200 soles, ahora va a pasar a pagar 1.850, es decir, se ahorra como 1.350 soles. Es decir,
va a pagar 42% menos de impuesto. Esto es dinero que van a tener los contribuyentes, las personas, para poder gastar, consumir, etcétera, ¿no? Bueno, estas son medidas importantes. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo que el Ejecutivo envía este paquete al Congreso para que se aprueben, este y el anterior, que todavía no se ha aprobado, es parte del mismo conjunto? Es parte del mismo conjunto. ¿Cómo es posible que al mismo tiempo salga el presidente a insultar de la manera como ha insultado a la principal fuerza de oposición y también a otra que no tiene mucha fuerza dentro del Congreso, pero sí fuera del Congreso, al APRA y al Fujimorismo, con expresiones como cloaca y cosas? ¿Cómo es posible? Creo que has tenido todo un bloque del programa dedicado a eso, sí, pero de acuerdo, me imagino que el ministro de Economía debe estar preocupado. Señor presidente, por favor, tranquilícese, me imagino que usted le dirá, porque no nos van a aprobar los paquetes, o en fin, necesitamos que estas cosas avancen. Yo creo que hay momentos en que hay mayor crispación política de parte y parte. Las propuestas que estamos haciendo económicas, yo creo que hablan por sí solas en términos no solo de la importancia, porque esto no es una agenda de gobierno, es una agenda de país, y eso tiene que quedar claro, ¿no? Acá estamos impulsando la inversión, acá estamos impulsando el consumo, pero de manera técnica. Cada medida tiene un objetivo particular, más allá de, en el caso de las medidas fiscales, ayudar a un impulso fiscal. Y se ha hecho de una manera técnica para favorecer la inversión, para poder incentivar reducción de informalización, para converger a una carga tributaria razonable con tendencia de precios internacionales, para reducir impuestos distorsionantes como los sistemas de pago de IGB, y te puedo seguir diciendo todas las razones que están detrás de las medidas que están concebidas como un conjunto integral. Yo creo que el Congreso de la República, espero en la parte que compete al Congreso, básicamente a partir de mañana o pasado mañana va a tener 4 proyectos de ley remitidos en los últimos 15 días por el Ejecutivo con componentes económicos importantes, más allá de otros decretos que hemos sacado también en estos días. Yo creo que va a tener Comisión de Economía y otras comisiones como el de Trabajo, va a tener la agenda llena, en paralelo a la Comisión de Presupuesto, ¿no? Que estamos hablando de presupuesto, con propuestas muy importantes que van a asegurar que el Perú crezca por encima del 5% el siguiente año, el 6%, ¿no? Optaron finalmente por reducir el impuesto de la renta, tanto corporativo, es decir, a las empresas como a las personas naturales. ¿Por qué no optaron por el IGB o además por reducir el IGB? Por varios economistas han planteado que debería reducirse el IGB. Hugo Santamaría decía 1 punto, Abusada decía 2 o 3 puntos, en fin, varios que han propuesto esto temporalmente hasta que, en fin, la cosa se recupere. Sí, mira, Jaime, distintas razones, te voy a dar por lo menos un par. Teóricamente, una reducción del IGB, si quieres un impulso transitorio, hubiera podido ser adecuada. 2 problemas con eso. Tú bajas el IGB y la historia te demuestra que subirlo es prácticamente imposible. Entonces no queríamos tomar ninguna medida de impuestos que no considerásemos que no iba a ser permanente. Pero ministro, perdón, el IGB el Perú no ha hecho el IGB, porque me acuerdo cuando el IGB estaba, también lo bajó, no estaba sino en 10 o 12%, pasó a 14, de ahí pasó a 16, de ahí a 18, a 19. El último año no hemos hecho sino subir el IGB en los últimos 20 años. El último año del... Bueno, bajó una vez con gran dolor. Hubo otro que también se bajó temporal. Con gran dolor del MEF, pero gran satisfacción de la gente. Sí, no baja después. El segundo tema es... Acabo de refutar eso, pero en fin. No, ha habido escenarios de bajada temporales que no han subido posteriormente. El segundo tema es, en realidad, los impactos del IGB, sobre todo para una bajada. Cada punto del IGB te cuesta 2.500 millones. Para la magnitud que podrías bajar, no queda claro cuál sería el impacto sobre la economía. Te quedas en márgenes de redondeo, podría dar liquidez a las empresas, pero no queda claro que fuera trasladado. Entonces no corriges ninguna distorsión, no tiene ningún incentivo, digamos, no tiene ningún objetivo potente en realidad más allá de reactivar por entonces facilita formalización, ¿no? Pero hemos trabajado en IGB de una manera más interesante, que es ir desmontando los sistemas de pago de IGB, retenciones, percepciones, detracciones, que son bastante más distorsivos que la tasa misma. Con la bajada de eliminación de partidas de detracciones y las de retenciones, de percepciones que vas a ver que se publica mañana pasado, vamos a bajar de 40 bienes sujetos a percepción a 6, menos de los que inicialmente se introdujeron en el sistema hace 10 años. Eso te libera más de 2.500 millones de soles de liquidez. O sea, equivale en términos de liquidez a la bajada de 1 punto de IGB.
¿okay? Para empezar, pero no todo el costo es fiscal y no estamos incorporando el ahorro de gastos que tiene que tener el sector privado para implementar estos sistemas. Lo que hemos hecho, que nos cuesta básicamente el equivalente un poco menos de bajada de 2 puntos de IGB, te rinde mucho más porque te permite generar incentivos para reinversión en empresas, te permite desmontar sistemas distorsivos en recolección de IGB, te permite por el otro lado sincerar la carga tributaria para personas por ejemplo, comparado con países vecinos. El impuesto a la renta de las personas para el que lo paga es alto, es muy alto. Entonces te ayuda a sincerar esa tasa. Te permite introducir medidas como por ejemplo depreciación acelerada para el sector construcción, que es un sector que puede impulsar bastante el crecimiento. Te permite introducir créditos fiscales, crédito tributario para la capacitación, para la formación de capital humano. Entonces podemos hacer un conjunto de medidas que tengan impactos bastante más potentes que una simple bajada. Pero digamos a la larga, el problema es que decir a la larga significa que equivale a decir nunca, ¿no? Pero a la larga hay que bajar el IGB, que es muy alto para una economía como la peruana, ¿no? En términos de buscar la formalización de la economía, porque en realidad si queremos buscar, digamos, hay un motor que está muy contenido, que es el motor de toda la pequeña y mediana empresa, sobre todo la pequeña y la micro y pequeña empresa, que no puede convertirse, no puede formalizarse por cuestiones tributarias, por la rigidez laboral, los costos laborales, etcétera. Entonces se necesitan soluciones ya de fondo en ese nivel, ¿no? Que permitan que se incorpore a la formalidad toda esa potencia, ese motor muy fuerte que está medio apagado porque no puede crecer. Jaime, pero a ver, varias de las cosas que estamos haciendo apuntan a incrementar la productividad. Yo creo que es errado decir porque bajo IGB hay formalidad, porque bajo renta no hay formalidad. O por ejemplo, hace un año que hicimos, en los regímenes tributarios había un salto importante entre el RUS, el RER, libros contables 2, 5 y sabidas a 2 al régimen general. Hicimos cambios correspondientes y pusimos dos peldaños intermedios para poder facilitar formalidad tributaria, ¿no? De 5 a 8 libros, se vienen así tomando medidas de ese tipo. Entonces, venimos haciendo muchas cosas para poder inducir formalidad, pero la lógica o la problemática de la informalidad es bastante compleja. No se va a resolver en un día, está reduciéndose, pero no se va a resolver en un día y no hay una varita mágica. Claro, no, es un conjunto de cosas, pero parte de esas cosas está laboral, estamos introduciendo medidas en el segmento de jóvenes, el régimen de jóvenes que hemos lanzado, que está en la comisión que preside la congresista Marta Chávez, dicho sea de paso, y que va caminando muy bien hasta donde tengo entendido, es muy potente y debería ayudar a formalizar el empleo en el segmento de jóvenes hasta 24 años, que es hay medio millón de personas, ¿no? Y estamos invirtiendo en cada uno de esos jóvenes, vamos a invertirse en ese segmento justamente para que puedan permanecer en el mercado laboral. Entonces están tomando iniciativas de distinto tipo. Las medidas laborales que hemos adoptado en el otro proyecto de ley que vamos a remitir también deberían ayudar a generar un mercado laboral más dinámico. Entonces es un conjunto de medidas que tienes que verlo de manera integral. Pero ¿qué dicho medidas esto, laborales son esas que se han anunciado ayer? No sé, no bien. ¿nos entiendes bien? Hay una serie de medidas. A ver, por ejemplo, hoy día en el Perú tú no puedes pagar incentivos por desempeño, bonos por desempeño. ¿Por qué? Porque bajo la normativa actual, cualquier pago que tú hagas y lo haces 2 veces, asumen que tiene que ser parte de la compensación y te lo meten dentro de la remuneración. Estamos creando una banda de 20% que es no remunerativa, no tiene concepto remunerativo, para que evidentemente con ciertos requisitos, porque haya planes de incentivos, etcétera, planes de desempeño en la empresa, para que los trabajadores o la empresa pueda pagarle bonos a los trabajadores que son más productivos. 1, estamos regulando el arbitraje potestativo. 2, eso es importante. Es para generar un espacio para que pueda haber negociación realmente entre las partes. Porque se haya convertido en un arbitraje obligatorio, en buena cuenta, ¿no? Exacto. Hay fallos. En las partes de la legislación laboral hay fallos del Tribunal Constitucional que, te ponen un marco de actuación del cual no puedes moverte, pero dentro de ese marco de actuación estamos introduciendo mecanismos para regular. 3, estamos regulando también el despido colectivo por razones económicas. Bajando de 10 al 5%. No solo bajándola, sino estamos tipificando causal para que pueda aplicarse despido por causal económica en particular, ¿no? El 10 al 5% debería ser pues a 1%, pero eso no es, ¿qué importa el porcentaje?
y la causal para que se pueda aplicar la causal. 3, estamos proponiendo la modificación de la conformación del tribunal del tribunal de la UEFA, básicamente para que sea multidisciplinario. No sean todos con un perfil, no sé, abogado, laboralista, pueden ser abogados, economistas, etcétera, para que la decisión, el entendimiento de la problemática sea también bastante comprensiva. 4, estamos tipificando ciertas condiciones para los inspectores laborales. Inspecciones, lo que ocurre en inspección laboral es que uno no sella la inspección laboral, es decir, puede haber una inspección laboral, 2 inspecciones laborales que no encontraron ningún problema, y después viene otro y te encuentra el problema. Entonces, una vez que ya hiciste una inspección laboral de ciertos temas, ya quedan selladas para establecer seguridad jurídica. Y así te podrías decir otras propuestas que van a ayudar a que realmente tengamos un mercado laboral digamos que sea bastante más dinámico de lo que es hoy día. Entonces hay varias propuestas ahí interesantes que tendrías que ver. ¿Cuándo llegará la reforma de fondo en ese tema, no? Bueno, esta es, Jaime, creo que es una propuesta de modificaciones que es muy joven, que yo creo que no he visto algo así de potente en el Perú en los últimos 20 años. Sí. Vamos a ver, ojalá que tenga resultados. Bien, ministro, muchas gracias por su participación en la Hora N. Muchas gracias, Jaime. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Miguel Santillana para ver qué está pasando en la mina Constancia en el Cusco, una mina que prometía mucho, que ya estaba a punto de empezar y que está frenada por ataques políticos.